normas que regulan el uso de marcas o instituciones en el cine. ¿Y por qué lo digo? Bueno, a propósito de un escándalo que hubo con La Casa del Dragón, esa gran serie que todos disfrutamos tanto en la Ciudad de México. ¿Qué pasó con el castillo de Chapultepec y qué dijo, bueno, la institución que regula estos asuntos? Porque cuando escuchamos hablar sobre derecho de autor, lo relacionamos con normas jurídicas y principios que protegen y salvaguardan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica para garantizando el reconocimiento de sus derechos morales y patrimoniales nacional e internacionalmente, bueno, pues hagan uso de la ley precisamente para resguardarlo. Ahora bien, en cuanto a cómo es el proceso de regulación al referirnos a marcas o aparición de instituciones en el cine o plataformas digitales, hoy lo vamos a profundizar de la mano de Manuel Mirabal, experto en música, director legal de música, exdirector nacional de Derecho de Autor, profesor de Music Business en AudioPlace. Un placer recibirte, Manuel. Bienvenido a Agenda Éxitos y gracias de antemano por aceptar la invitación al programa. Gracias, Manuel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, no, gracias a ustedes. Aquí, bueno, contento y un poquito cansado de un viaje que estuve en Maracaibo dando un masterclass casualmente sobre aspectos legales dentro de lo que es el negocio del entretenimiento. Claro. Ajá. Sí, porque muchas veces uno piensa, bueno, por ejemplo, hablando del castillo de Chapultepec o de otros, porque esa misma imagen parecido se hizo, por ejemplo, con el puente de Brooklyn, ¿no? Que le pusieron las banderolas negras y verdes, dependiendo de la, digamos, de la trama que estuviera desarrollando, o imágenes donde uno ve en una película, no sé, la Torre Eiffel o cualquier tipo, o el Coliseo Romano, etcétera. ¿Hasta qué punto eso hay que pedir autorización? ¿Eso es parte de alguien o termina siendo ya parte de todo el mundo por ser una institución pública? Sí, hay veces en que la definición o la noción de lo público es bien delicada porque básicamente se trata de un juego de matices o de grises, en donde creemos que lo que vemos públicamente es de uso de todos, cuando en realidad no es así. Yo hace unos días, en el marco del Caracas Design Week, me encontré unas camisas que tenían un diseño con fotos de Google Maps, en donde aparecía, por ejemplo, Caracas. Y yo digo, esto es ilegal. Y entonces mi esposa me dice, ¿pero por qué? Si eso no es de todos, es Google Maps. Yo digo, sí, si alguien toma una foto desde arriba, bueno, siempre y cuando no salga algo como estilo, no sé, la esfera de Soto, porque si usas la esfera de Soto, entonces estarías reproduciendo una obra artística dentro de una camisa y no estás autorizado para ello. Ahora, en el caso de la foto de Google Maps, eso es propiedad de Google. Entonces, Google autoriza que todo el mundo la use, no a que hagan ropa y mercancía con eso. Entonces, claro, justamente esto de lo público es muy delicado y por lo menos en el caso de lo que es el mundo audiovisual, inclusive tenemos que considerar que los derechos van a variar país por país. Claro. Ejemplo, aquí en Venezuela nosotros no tenemos un marco regulatorio para lo que es el licenciamiento de marcas dentro de lo que son las obras audiovisuales, específicamente cine. Pero sí hay un marco regulatorio para radio y televisión y para algunos cortos. Tenemos cómo enmarcar esto en torno a algunas prohibiciones de uso que de repente podrían estar en providencias administrativas de Conatel o de repente con respecto a si son sustancias estupefacientes, alcohólicas, logotipos. Hay, por ejemplo, lo que es la organización que se encarga de regular todo lo que tiene que ver con la oncología aquí en Venezuela. Tienen su manual de uso y ellos tienen los usos permitidos y los que no. Pero de algún modo uno empieza más bien a buscar cuáles son los espacios que restan, pero si aparece una marca de forma incidental, no ocurre nada. Claro. Ahora, si se trata de espacios públicos, ya es distinto. O imaginemos, de repente algo que se grabó aquí y aquí no había necesidad de licenciarlo, en el momento salió para cine, pero después sacan
eso para televisión o para streaming, que es similar, y lo hacen en México, y de repente en México la regulación sí permite poder aprender justamente eso que está ocurriendo. Ujú. Es bien delicado y bueno, uno tiene que analizar caso por caso. Entonces, en ese caso particularmente, y conversamos amigos con Manuel Mirabal, experto en música, director legal de música, exdirector nacional de Derecho de Autor, profesor de Music Business en AudioPlace. En el caso de que se vaya a usar, digamos, a conciencia un emblema, hacías mención al caso de Google Maps. En ese caso, la empresa, me refiero a Google, puede hacer, digamos, reclamar económicamente al diseñador o diseñadora que haya impreso ese emblema en sus franelas, por ejemplo. En el caso, ¿Qué ocurre allí? En el caso de Google, sí, por supuesto, porque digamos que la fotografía, uno tiene que buscar de qué manera esto se protege y cómo uno puede ejercer acciones, porque en el caso de la fotografía es más sencillo debido a que la fotografía está protegida por los derechos de autor. Ujú. Los derechos de autor protegen las obras de carácter artístico. Entonces, aquí, evidentemente, bueno, el diseño se le está dando un uso artístico que le agrega valor a esta ropa Ujú. y no está licenciado. Ahora, es distinto si se trata de la marca comercial o signo distintivo, justamente porque cuando hablamos de la marca o signo distintivo, la dimensión jurídica es diferente Mm, y lo que se protege es que no exista riesgo de confusión. claro, Por eso, la aparición incidental de una marca dentro de algún contenido que se está grabando no requiere de licenciamiento, claro, porque simplemente no se va a generar riesgo de confusión sí. entre los consumidores porque vean que aparece una determinada marca dentro de un contenido, salvo que evidentemente, y ya por cosas del contenido en per se, Mm. ocurre como en Game of Thrones cuando apareció el vaso de Starbucks. Exacto. Que ya Exactamente, uno sí, no sabe si, no si tiene aquello fue sentido. un error o sea, aquello O fue a propósito. muy a propósito para que luego se generara todo Claro. el escándalo. Pero bueno, vamos porque claro, tú me hablas de obras artísticas, pero cuando hablamos, por ejemplo, de un palacio, de una escultura, de, Mm, no sé, la icónica imagen de el Ávila con el Hotel Humboldt, es una obra arquitectónica, pero también es artística, pero termina siendo identificación de nuestra ciudad. exacto, es Tú un ves cualquier ícono montaña sin el arquitectónico, Humboldt claro. y tú dices una montaña en lo que aparece el Hotel Humboldt, tú sabes que eso es el Ávila. Sí. Pero bueno, al regreso de todo eso, seguimos conversando con Manuel Mirabal, experto en derecho de autor, en música, bueno, y hoy acompañándonos para resolver un poco este tema de las normas que regulan el uso de marcas, instituciones, edificaciones, etcétera, en el mundo del cine y el mundo audiovisual en general. Ya venimos. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas, esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años, suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir, pero en ese momento la fertilidad cae por un precipicio. Esta teoría no es cierta. De hecho, en cuanto a probabilidades, un estudio realizado en 2.820 mujeres danesas que tenían relaciones sexuales al menos 2 veces por semana, 84% de las de 25 a 29 años, 88% de 30 a 34, 73% de aquellas entre 35 y 40 años lograban concebir dentro de 12 ciclos menstruales. La edad no determina lo limitante y el hecho de ser más joven no garantiza que la gestación culmine de forma exitosa. Las parejas con una edad promedio entre 20 y 24 años, por ejemplo, tienen el mismo riesgo de mortalidad infantil que aquellas de 40 a 44 años. Y a las mujeres, ustedes no son las únicas responsables de este ciclo. También existe un mayor riesgo de aborto espontáneo si el padre tiene más de 40 años. Ni en short ni franelilla. El Consejo Municipal de Caracas discute ordenanza que regula los motorizados. ¿Qué se sabe al respecto?
El pasado viernes se llevó a cabo una consulta pública para el proyecto de ordenanza que regula el uso y circulación de mototaxistas, así como las actividades donde se usan motocicletas en Caracas. Doralis Silva, presidenta de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos del municipio Libertador, dijo que han estado trabajando en este documento desde hace más de año y medio y a su juicio se trata de un instrumento que busca normalizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y operatividad de esta modalidad de transporte público y particular. Este proyecto tendrá una modificación en el Código de Vestimenta, donde destaca no conducir en short ni franelilla, usar zapatos cerrados, mantener siempre el cuidado de la higiene. De igual forma debe portar su documentación reglamentaria como la licencia de conducir, certificado médico, cédula de identidad y póliza de responsabilidad civil. Juan Carlos Chile, motorizado de la parroquia El Recreo, aseveró que están poniéndose a ley y reconoció que en ocasiones este gremio ha causado desorden. Por su parte, Gustavo Martínez, también motorizado e impulsor de este proyecto, indicó que buscan la mejoría y que se aplique lo que se tenga que aplicar. Para esta semana se prevé la aprobación en segunda discusión de este proyecto, para luego la aplicación del mismo en cada una de las 22 parroquias de la ciudad. Es importante resaltar que quienes incumplan con esta ley serán sancionados por el organismo correspondiente, tomando en cuenta la moneda de mayor denominación del Banco Central de Venezuela. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la Luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. La depresión es una enfermedad que está en aumento en el mundo y ahora un nuevo estudio sugiere que la genética familiar podría influir en casos que son resistentes al tratamiento. La investigación llevada a cabo en Taiwán reveló que los familiares de primer grado de personas con depresión resistente al tratamiento presentan hasta 9 veces más riesgos de desarrollar esta forma severa de depresión en comparación con aquellos sin antecedentes familiares. La llamada depresión resistente al tratamiento se define por la falta de respuesta a al menos 2 antidepresivos distintos, lo que supone un gran desafío tanto para el paciente como para el profesional de salud que lo atiende. Los científicos revelan Agenda Éxitos con Albany Lozada y Unaya Menaba. Éxitos 99.9. Son las 11:40 minutos de la mañana. Seguimos conversando acerca de las normas que regulan el uso de marcas o instituciones en el cine. Y lo estamos haciendo con Manuel Mirabal, director legal de Cusica, exdirector nacional de Derechos de Autor, profesor de Music Business en AudioPlace y también vocalista de Aditus, que de esto último me acabo de enterar. Qué ignorancia tan grande, Dios mío. Pero bueno, no sabía que Manuel Mirabal era ahora desde hace, ¿qué? ¿3 años? ¿4 años? 6. 6 años ya. 6.
No, chico, esto es más Que que la ignorancia. pandemia nos editó unos años ahí. Ya Del yo no estoy en 2018. estrenos y estrellas, No, Manuel, eso es lo que otro pasa. tiempo. Manuel entonces tiene todos esos cargos, todas esas responsabilidades, pero hoy estamos hablando con él acerca de lo que tiene que ver con el uso de espacios públicos, que como bien nos decía al principio, el hecho de que sea público no quiere decir que todo el mundo lo puede utilizar. Así es. Y hablábamos acerca de, bueno, tú ponías el caso de la Esfera de Soto, eso sería ya una obra de arte, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la autopista? La autopista también es la obra de alguien. O cuando se hacen imágenes y se hace merchandising con imágenes del Ávila con el Hotel Humboldt. Bueno, el Hotel Humboldt también es la creación de alguien. En esos casos es un tema de pedir permiso, de pedir autorización, o llega un punto en que hay espacios públicos. A ver, es que mientras estábamos hablando, yo pensaba, por ejemplo, en la icónica valla de una marca de soda, de Schweppes, en Madrid. O sea, esa esquina, ese edificio de Madrid, le quitan y tú no sabes dónde estás, pero es muy icónico. O no sé, las vallas, o cuando está uno en Times Square en Nueva York, está lleno de vallas publicitarias. Sí, imagínate. Son marcas publicitarias, pero que están tan identificadas con la visual y con la imagen colectiva que todos tenemos de una ciudad, que termina siendo parte de eso mismo, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿cómo se manejan ese tipo de situaciones? Mira, hay un principio que parece como muy de sentido común, pero no, el sentido común no siempre es el más común de los sentidos. Así es. Y es que a nivel jurídico, nada molesta hasta que molesta. Okay. Entonces, quizás haya espacios en donde la discusión sea más sencilla, pero no molesta. Y otros espacios en donde la discusión simplemente no es sencilla. Y allí te coloco de ejemplo porque en efecto sí, y esto es algo interesantísimo y que si lo llevo al posgrado y lo discutimos, allí todo el mundo se saca las canas justamente con el cómo argumentar la originalidad de la obra arquitectónica, porque es cierto que la obra arquitectónica tiene cierto nivel de protección por los derechos de autor, pero hay que pensar en el grado de originalidad, que es lo que tú podrías realmente proteger, porque es distinto hablar de una autopista que hablar, por ejemplo, de el Hotel Humboldt o de repente de algún palacio en específico, ¿no? Entonces, allí ya tú tienes como un poco más de tela que cortar y por eso hay que ir y revisar cuál es la normativa usual que a veces no la encontramos en materia de, por ejemplo, en materia marcaria o en materia autoral, sino la encontramos justamente en las normativas o municipales o relativas a, por ejemplo, los derechos culturales de algún patrimonio espacio histórico específico como patrimonio histórico. Y por eso es que hay sitios en donde uno tiene que pedir la autorización para poder sacar fotografías, para poder sacar video, y dependiendo del grado de uso que se le vaya a dar, también uno puede obtener una licencia posterior. Claro. Recuerdo el año pasado, porque yo estoy haciendo esta gira con el Masterclass, el año pasado fui a Barquisimeto, y en Barquisimeto me llegaron unos chicos con un video musical que lo hicieron en la laguna de Mucubají. Y ellos me estaban preguntando sobre esto y ya tenían, digamos, el trabajo medianamente adelantado. Y entonces, claro, sabían que había que pedir como ciertos permisos para poder grabar, pero después no habían conseguido al personal porque no estaba. Es lo que me dicen ellos. Esa entonces, es una versión de la historia. Que si no iba a haber problema con el hecho de que publicaran el video. Yo les dije, mira, el problema no es problema hasta que lo es. Y justamente si ustedes lo publican, ya por si grabaron sin tener ese debido licenciamiento, entonces eso lo que hace es que al momento de que ustedes lancen el video, se coloca en riesgo. De repente ellos no saben o ni les interesa. Pero, ¿y si sí? Y si de repente les interesa y con esa falta de licenciamiento es motivo suficiente para tumbar de YouTube ese video musical. Claro. Y no va a ser por infracción de derechos de autor ni de otro tipo, sino justamente porque tú grabaste un contenido sin el debido licenciamiento en un espacio que lo requería. Entonces, Manuel, ¿qué es lo conveniente? Porque ¿cómo hace un creador de contenido para saber qué puede y qué no puede filmar, grabar o fotografiar
para hacer, por ejemplo, una promoción de algo. Bueno. Un publicista, digamos, que está creando un comercial de televisión. O incluso un artista que quiera utilizar algo para, bueno, no sé, hacer una obra adicional que implique de repente un monumento o un lugar icónico, un edificio icónico de nuestra ciudad, por ejemplo. Bueno, me pueden seguir en redes, que ahí tengo bastante contenido al respecto. Pero Danos cuáles son tus redes de una vez. @MirabalPim, así estoy en Instagram. Mirabal Pim. Sí, Ok. así estoy en Instagram, TikTok y próximamente en OnlyFans. Pero no, realmente, a ver, con el tema del contenido, en verdad, yo publico mucho contenido relativo a propiedad intelectual, contenido de utilidad para la gente. Y más allá de que si me siguen o no me siguen, lo ideal es siempre buscar informarse. Uno tiene que hacer un trabajo de curaduría. Hay contenidos que de repente, tal cual, son más sencillos, pero a mí me pasa mucho. Yo tengo amigos que son influencers, son humoristas, son creadores de contenido, y ellos agarren y al momento de publicar algo que les hace ruido, porque ya uno lo sabe, cuando hay cosas que de repente dices, oye, yo no sé si esto está del todo bien, hay que llamar. Te sensibiliza. Claro, Hay que Ahora, llamar. cuando ¿llamas a hay una quién? duda. Porque Pues. si estamos hablando de que algunas de estas normativas son, por ejemplo, municipales, entonces a lo mejor aquí en Caracas me dieron permiso para hacer determinada grabación, pero me voy a Barquisimeto y la alcaldía de Barquisimeto no me lo permite. O allá tienen otra legislación. Habría que ir sitio por sitio. Hay a que ir preguntar. sitio por sitio. Y eso tiene unos plazos, digamos, porque también hemos visto que en la oportunidad mejor yo introduzco la solicitud y por vacatio legis, o sea, simplemente porque al no darme respuesta se asume que eso está aprobado. Al no decirme que no, uno asume después de 30 días, por ejemplo, que al no darme una respuesta en contra, eso ya está permitido. ¿Eso funciona así en este caso? Bueno, aquí lamentablemente en Venezuela, a diferencia de otros países, el silencio administrativo no es positivo. ¿Eso qué quiere decir? Hay países en donde, por ejemplo en Francia, donde si yo solicito algo a la administración pública y no me contestan en determinado tiempo, se entiende que me están dando la razón. Yo considero que ese es el deber ser en cualquier, digamos, estado, porque obligas a dar respuesta. Claro. Entonces aquí muchas veces lo que ocurre es que uno queda como en ascuas. Sí. Y justamente por eso es necesario tener, digamos, mano izquierda y no solamente informarse legalmente, sino también buscar generar relaciones públicas, ese contacto, esa amistad, esa sonrisa que de repente te va a llevar a que de repente te atiendan el teléfono. Y allí es donde yo realmente veo la mayor dificultad al momento de hacer determinados tipos de contenidos o de producciones. Correcto. ¿Puede haber también algún tipo de limitación en cuanto a ver cuál es el destino final de esa imagen, por ejemplo, de esa toma? ¿Para qué se está utilizando? Porque no es lo mismo. Que a lo mejor eso. Vamos de nuevo al caso del Castillo de Chapultepec, que una cosa que yo te lo ponga como un sitio muy bonito donde allí funciona el gobierno o un sitio donde vivía la realeza de no sé qué cosas. Esa va, dentro de la trama, eso está ambientado así, a que yo ponga esa casa como que esa es la mansión de un narcotraficante que mata niños. O sea, bueno, el que yo imagínate. identifique ese lugar con unos u otros puede terminar siendo determinante. O sea, la autoridad me puede exigir, ya va, ¿para qué lo vas a utilizar? ¿O qué rol va a tener ese edificio o ese lugar paradisíaco que tú quieres tomar dentro de tu trama para ver si me conviene o no que esa imagen esté vinculada con esa historia o con esa parte de la historia? La Por respuesta con Manuel Mirabal, vocalista de Aditus, director legal de Cúsica, exdirector nacional de Derecho de Autor y profesor de Music Business en Audioplays, a la vuelta de este corte obligado en esta emisora. Y vocalista de Aditus. Ya lo dije. Ah, bueno. Fue lo primero que dije. Bueno, Normas que regulan No el uso de hostilidad. marcas o instituciones en el cine. Ya volvemos con más de Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos
en Primera Fila. Bueno, ya a la hora de hablar de renovación, definitivamente hay que hablar de Central Madeirense. Ciertamente, y por eso te invitamos a que vivas una experiencia de compra fresca, moderna y llena de calidad en sus sucursales de Caracas, La Guaira y Los Altos Mirandinos. Y te invitamos también a que los sigas en Instagram como @cmadeirense. Central Madeirense. Viva mejor por menos. Y si haces tus compras vía online en esas magníficas tiendas en los Estados Unidos, aprovechas todas las ofertas, los descuentos y no tienes una empresa de confianza que te traiga esas compras directo hasta la puerta de tu casa en cualquier estado de Venezuela, yo te recomiendo a JJ Import Corp. Allí te ofrecemos soluciones logísticas confiables. Envía tus paquetes a Venezuela desde los Estados Unidos, disfrutando la tranquilidad de que esos paquetes van a llegar a su destino de manera segura y confiable. Síguelos en su cuenta de Instagram, @JJ Import Corp, y allí vas a tener toda la información de los servicios que te ofrecen. Recuerda más bien, vamos a tutearnos. Recuerda que durante todo el año JJ Import Corp es tu aliado logístico. Ajá, y la edición número 17 de la Eurocopa, ¿por dónde se vive, querido Amenábar? Pues por el circuito Unión Radio está por comenzar, están ahí cantando los himnos de Alemania, de Hungría, está a punto de empezar ese partido y lo vas a poder disfrutar por aquí porque Unión Radio está siempre presente en los eventos deportivos más importantes. Unión Radio transmite todos los partidos del torneo de la Eurocopa con el mejor staff de narradores y comentaristas. Así es, a través de unionradio.net y @unionradionet podrás seguir minuto a minuto la jornada y ver las antesalas de cada uno de esos partidos en el canal de YouTube de Mundo UR. La Eurocopa 2024 se escucha en exclusiva por Unión Radio, donde vivimos la emoción y la pasión del fútbol. De lo cotidiano a lo extraordinario. Agenda Éxitos. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Éxitos 99.9.
Son las 11:55 de la mañana. Seguimos conversando con Manuel Mirabal, vocalista de Aditus, director legal de Cusica, ex director nacional de Derecho de Autor y profesor de Music Business en AudioPlace. Te dejaba, Manuel, un interrogante con relación a si el uso final que se va a hacer de una toma, de una grabación, puede ser también motivo de que el propietario de la autoridad que dé el permiso pues ponga también alguna condición. Y te hacía referencia al caso de, hablábamos hace unos minutos del castillo de Chapultepec, no es lo mismo que se utilicen para mostrar que allí pues vivía una familia muy, no sé, muy respetable y muy digna, a que esa sea la casa de un narcotraficante más malo que el demonio. Entonces, te pueden exigir, ya va, ¿para qué vas a usar esa toma y qué uso le vas a dar para ver si me conviene que se vincule esa imagen con la trama que tú estás desarrollando? No, por supuesto que sí. De hecho, a ver, cuando uno ve estos esquemas de licenciamiento, muchas veces quien solicita el permiso lo piensa como una suerte de obligación del otro de dar el permiso, y no siempre es así. Okay. Uno tiene que entender, sobre todo cuando se trata de patrimonio, de espacios culturales que están anclados a una imagen que quiere dar un Estado, tú tienes que tener eso muy bien curado. Recuerdo Game of Thrones, casualmente, si no me equivoco, fue el castillo de Alhambra en España, que se utilizó para lo que era parte del Palacio de los Targaryen. No, de los Targaryen no. Donde estaban los Lannister. Okay. Creo que parte se grabó allí y pidieron permiso y contextualizaron y no hay problema. Y pasó, digamos, sin ningún conflicto. Ahora, recuerdo una vez un videojuego Counter-Strike, si no me equivoco, que hicieron una edición en donde prácticamente la guerra era aquí en Venezuela. Okay. Me acuerdo de eso. Me acuerdo de eso hace muchísimos años y me acuerdo que hubo conflictos. Claro, es complicado porque tú allí dices, bueno, tú puedes prohibir la comercialización del juego aquí, pero que de repente lo sigan utilizando en el extranjero o no, ya es mucho más difícil de poder tú controlarlo. Pero me acuerdo de eso. Claro. Yo te pregunto, Manuel, no sé, se me vienen ideas locas a la cabeza. También hay una legislatura o algo si se trata de un videojuego. Por ejemplo, un videojuego de Caracas y entonces esos lugares icónicos que los utilicen para ese videojuego. Igual hay que pedir permiso, ¿no? ¿O no? Bueno, sí, claro, por supuesto. Porque van a comercializar con eso. Se está emulando, Claro. emulando el espacio. Y es, inclusive para tú emularlo tienes que conseguir por lo menos fotografiarlo, hacer ciertas acciones y también necesitas tener mucho cuidado porque hay espacios que contienen de por sí obras artísticas. Sí. Si están haciendo un videojuego y el videojuego tiene, no sé, murales o sitios aquí y aparecen, por ejemplo, algunos de Batsura y Wolfgang, bueno, Wolfgang es mi pana. Aparece eso en un videojuego y bueno, esperamos, porque esa es la otra. De repente no denunciamos de buenas a primeras. Esperamos un tiempo, Claro. vemos si hay ventas y después de que hayan ventas, demandamos. Ahí es donde se afincan. Yo tengo por demasiados supuesto. casos que están así en una nevera, que la gente no Ajá. sabe, de clientes, de amigos, Ay, que están allí haciendo regalías papá. a la espera de, bueno, cuando haya que celebrar Lo Navidad. escucharon en A la ver, agenda de éxito. Me pongo No del digan otro que lado. no se los dijeron. Digo, bueno, pero eso viene pasando desde hace 5 años. Ya tu demanda en este momento ya es un acto de mala fe y de mala intención. ¿Por qué? Porque eso tú lo sabes desde el principio. Entonces, ¿cómo me vas a demandar ahora? Para eso yo tengo un cuando tiempo de ustedes- prescripción. Claro, por eso, pero ese tipo de cosas funcionan. Los tiempos de prescripción, los tiempos de espera, porque hasta qué punto también yo puedo... o sea, tú lo sabías y es público que se estaba utilizando esto y lo estás haciendo justamente para obtener un Quizás lo sé beneficio de yo, pero manera no lo mala. sabe el cliente.
Por eso es deber de los clientes averiguar antes de actuar. Mira, claro. yo recuerdo incluso, creo que fue cuando hicieron la película Up, Ajá. que el, Cataratas del Paraíso. que el viejito se viene para claro. terminar volando sobre Y se ve el Salto Ángel. incluso Sí. que hubo que se pidió, se quiso pedir algún permiso y en aquel momento el gobierno no lo dio, pero no sé si se mostraron imágenes del Cuquenán o alguno de esas, algunos de esos tepuyes. Yo quisiera ver, o sea, no tendría que analizarlo en concreto porque me parece súper interesante. Lo que sí, claro, todo venezolano que vio la película, aparte hermosísima, Ajá. todos vimos y era así como, Supongo, Venezuela, claro, los eso Tepuy, es. Salto Ángel. Pero casualmente no lo llaman Salto Ángel, lo llaman Cataratas del Paraíso. Claro, sí. Claro. O le cambiaron el nombre o lo cambian. Total, es un Pero era el dibujo Salto animado, Ángel. pero todo el mundo lo identificaba, ¿no? Ujú. Tal cual. Igual que yo me enteré una vez que fui a la Gran Sabana, que hay un valle, lo llaman el valle de Jurassic Park, porque Ujú. bueno, se hizo la imagen del parque y una de las tomas iniciales cuando están todos los dinosaurios Venezuela corriendo por allí también. es sobre esa base, es la imagen de esa imagen que pusieron a correr a todos los Ujú. dinosaurios. Así es. No sé si en aquel momento se pediría permiso o no, de ese caso sí no Creo tengo que en el de información. Jurassic Park se quería hacer acá y no se dieron los permisos. Ok. Y lo terminaron haciendo en otro lado, si no me equivoco. La película creo que fue por Costa Rica, básicamente Ajá, es Costa Rica tal cual. donde todos los espacios naturales son en Pero quería en hacerse Costa aquí. Rica. Pero aquella toma de que es un valle bellísimo donde salen corriendo todos los dinosaurios, eso era Venezuela. Cuando se dan los permisos, ya tenemos que irnos, ¿no? Pero cuando se dan los permisos, también se exige un pago por parte, digamos, del gobierno o la oficina administrativa que tenga que dar esos permisos, ¿o no? Eso Ah. es así, es que mira, si te lo autorizo y no hay ningún problema, o de lo que tú vendas yo recojo. A veces sí, a veces no. Ok. Hay que revisar y por eso es Ujú. que también muchas veces la reserva legal queda a las instituciones específicas Ujú. para ello Ujú. o a lo que son las ordenanzas municipales y Ok. de repente es el municipio o la gobernación quien Ujú. cobra. Correcto. Entonces hay que revisarlo y normalmente no suelen ser, salvo determinados casos, tasas muy elevadas. Ok, Entiendo que listo. lo que sí es la exigencia de que si hay algún daño que se produzca Ajá. ambiental o lo que sea, Claro. Tú lo tienes pagas. que mantener, devolverlo exactamente igual que Claro, como lo claro. encontraste por lo menos. Bueno, gracias, Gracias, Manuel. Manuel. Qué interesante. Manuel Mirabal es vocalista de Aditus, escúchenlo, director legal de Cúsica, exdirector nacional de Derecho de Autor, profesor de Music Business en Audioplays y fue nuestro invitado muy especial hasta ahora para hablar de las normas que regulan el uso de marcas o instituciones en el cine. A la pausa. Repítenos las redes sociales, @Mirabal, PIM, P de papá, e Iglesia, M de Manuel. Mirabal PIM, para que tengas mucha más información sobre este tema. Ya venimos. Volvemos en breve con más de Agenda Éxitos.